amigo y canciller de la UES, pero sobre todo es un querido amigo con una larga trayectoria en la educación, también en la política, pues fue gobernador del Guayas en su momento, y ahí sí venía siempre, ¿no? Ahí sí venía... se acordaba que tenía que dar entrevistas y todo. Ahí venía siempre. Saludamos al canciller de la UES, a Carlos Ortega Maldonado, a quien le mandamos un abrazo a la distancia, querido Carlitos. Y arrancamos esta entrevista luego de saludarte con algunas inquietudes. Vamos a ir a 2 preguntas por cabeza, los que estamos acá. Jaime tuvo que partir con lo siguiente. La UES ha llevado adelante desde el principio, ha dado espacio para que la gente se vacune y se sigue vacunando. Pero creo que fue de las primeras, si no la primera universidad acá donde se pudo vacunar. Yo mismo me vacuné allí con Hugo Sánchez hace un mes más o menos, y mucha gente. Y lo hacen con mucho orden y mucho criterio. Felicitaciones. Pero cuando fui a vacunarme, y esto es lo interesante, entrevistamos además a Fernando González, así es, el científico que tienes. Algo había escuchado, pero vi a la clínica UES, Carlos. Yo quisiera que nos digas, porque esto es interesante, ¿no? ¿Cuál fue la opción? ¿Por qué? ¿De dónde sale esta idea? Porque hay universidades que tienen sus facultades de medicina de muchos años, pero ninguna universidad, como en cualquier parte del mundo, tiene también una clínica. ¿De dónde nace esto, Carlito? La clínica UES, o UES Clínica, así se llama. Buenos días, hermano, buenos días. Se quedó con la cámara congelada, Carlos, ¿no? Sí, se quedó con la cámara congelada. Esperemos volver a tenerla congelada. Sí, ahí, Carlos, ahí está, perfecto. Si tienes que apagar la cámara y quedarte con el audio, no hay problema, porque estás con algún problema. Ahí está. Ahí está. Sí, perfecto. Sí. Ok, bueno, primero, buen día con todos y muchas gracias por esa amable introducción, querido Eduardo. Carlitos, apaga la cámara, quédate con el audio porque estás con problemas. Apaga la cámara, quédate solo con el audio. Por favor. Estamos viendo los zapatos. Sí, zapatos finos. Zapatos finos. Sí, eso. O sea, zapatos Yo finos. quisiera. Ahí está, ok. Vamos, Carlos. Sí, sí, ahí te escuchamos perfecto. A ver, decía que cuando uno es funcionario público, primero te agradezco mucho por la gentileza de la entrevista, y como funcionario público uno se debe al público y a los medios de comunicación, porque uno tiene que rendir cuenta de sus actos. Así que por eso siempre te visitaba. Ahora estamos dedicados a realmente apoyar a toda la colectividad con el tema de la pandemia. Y hacías un cuento del rol de la universidad en el momento de la pandemia. Pues sí, efectivamente cuando salta toda esta crisis y nadie sabía realmente qué hacer ni cómo hacer, nosotros creíamos que no era el momento de lamentarnos, sino de actuar. Y como teníamos la infraestructura por todo lo que son nuestros equipos de simulación, en realidad una facultad de ciencias médicas en una universidad tiene casi una clínica montada, pero una clínica con dummies, que son con muñecos, simuladores, en donde pues uno aprende a entubar, en donde uno aprende a manejar una crisis como un infarto o cualquier novedad médica. Entonces lo que decidimos es no estar lamentándonos ni estar pidiéndole al gobierno que haga por nosotros, sino que nosotros teníamos una responsabilidad frente a nuestros 800 colaboradores de darles una opción, porque no había hospital público que pueda recibir a tanto paciente en aquel momento. Entonces sacamos los dummies que estaban en las camas de la clínica de simulación y la habilitamos para recibir pacientes de carne y hueso. Y empezamos a recibir a nuestros colaboradores, luego a nuestros estudiantes, pasamos a nuestros exalumnos y de ahí lo abrimos a la comunidad. Y realmente fue una experiencia maravillosa, porque habremos recibido más o menos 500 pacientes en nuestra clínica COVID UES, y pues pudimos salvar muchas vidas, sin duda alguna, y estamos muy satisfechos de haber contribuido desde ese sentido a la colectividad. Eso respecto a hoy día, gracias a Dios, la curva de contagios ha bajado y la complicación de la enfermedad también ha bajado bastante.
Y creo que gran parte es porque están haciendo efectos las vacunas, y aprovecho esta ocasión para hacer un llamado a todas las personas que siguen resistentes a vacunarse, que creen que la vacuna les da complicaciones, y la vacuna lo que hace es salvar vidas, porque si bien es cierto hay casos reportados de reinfección, el manejo de la enfermedad en una reinfección es muy, muy suave. Sí. Y ya hemos tenido muchos casos que hemos podido nosotros analizar. Eso respecto a la unidad COVID, que luego se convirtió en la clínica, en la US Clinic, que hoy día está ya operativa. Todavía no la abrimos completamente al público, porque estamos terminando de ajustar todos los protocolos y los procedimientos. Ya hemos tenido 4 partos, hemos tenido 6 cirugías, recibimos público, pero lo manejamos todavía como un poquito más cerrado. La clínica está ya habilitada completamente, tiene 2 quirófanos, tiene UCIs, tiene una UCI para 6 camas, tiene 2 UCIs de aislamiento para casos como el COVID, que requieren aislamiento completo para evitar contagios, etcétera, etcétera. Y respecto al tema de la vacunación, sí, efectivamente pusimos a disposición nuestro centro de convenciones en la UES para darle apoyo al Ministerio de Salud Pública para este proceso de vacunación. Estamos muy contentos incluso porque probablemente hoy día o mañana debemos ya vacunar al paciente o a la persona número 100.000. Estamos ya en el 98.000 y pico de vacunados. Creemos que en el transcurso del día o mañana llegaremos al vacunado número 100.000, lo cual será de mucha satisfacción para nuestra universidad, porque sin duda alguna nuestro vacunatorio en la UES debe ser el más grande que ha tenido el país, y hemos estado abiertos a nuestro costo, porque eso requiere infraestructura, requiere una logística, requiere un equipo humano que está ahí atrás, y nos sentimos muy contentos de haber apoyado al Ministerio de Salud Pública, hoy al Gobierno Nacional, dándole todo nuestro contingente y nuestra colaboración para que la población tenga un sitio digno y un sitio adecuado, con todas las medidas de bioseguridad que les permitan enfrentar de la mejor manera esta pandemia que a todos nos cogió y a todos nos ha afectado. Carlitos, brevemente, solamente rápido para que vaya Ramiro, Javier y Alberto, porque tú sabes que el tiempo vuela acá. ¿A los estudiantes de la UES ya los han vacunado o todavía no? Sí, todos nuestros estudiantes han sido ya vacunados, y de alguna manera pues siempre hay alguien que se resiste, y lamentablemente por eso es este llamado para que todos se vacunen. En realidad la universidad y toda la colectividad ya tiene que reactivarse. El país no puede seguir encerrado, y más bien yo creo que tiene que ser al revés, y yo sí estoy bastante de acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa Cintia. Sí, señor. Los que no han querido vacunarse son los que tienen que encerrarse, son los que tienen que tener limitaciones de movilidad, limitaciones de accionar, porque no puede ser que ellos, que son menos, afecten a la mayoría, y sobre todo afecten el normal desenvolvimiento del país. El país necesita trabajar, el país necesita reactivarse, y toda la población ecuatoriana está sufriendo económicamente este embate, y no puede ser de que, habiendo hoy día la posibilidad de vacunarse, porque el plan 900 está funcionando, y hay que decirlo públicamente, está funcionando. Algo por esa cruzada de vacunación, pues tenemos que reactivarnos todos. Así que en el mes de septiembre, el 1 de septiembre, volvemos a la presencialidad completa en la universidad. Lamentablemente los estudiantes que no hubieran sido vacunados van a ser excluidos de este proceso, porque no podemos seguir con una educación online masiva en todo el Ecuador, escuelas, colegios, universidades, porque eso está afectando la calidad y el servicio educativo de toda la población. Buenos días, Ramiro Cepeda te saluda. De las cosas que se le olvidan y que a mí me gusta recordar, el espíritu médico que alberga Carlos, hijo de gran médico Enrique Ortega Moreira, y su tío, el doctor Eduardo Ortega también, que juntos fundaron una clínica, la clínica Julián Coronel. Si bien Carlos es abogado, su espíritu de educador y de formador lo lleva
en la sangre ese gen de la medicina, así que ubicarlo en un instituto universitario de primer orden resulta gratificante y por tanto me gusta contextualizar para que se sepa de quién se trata y no solo por qué se hace. Carlos, y esto de la presencialidad, ¿de cuántos alumnos estamos hablando en la UES? ¿De qué movilidad estamos hablando? Porque también resulta ser una suerte de complejidad, porque la pandemia estamos viviendo, pero hay que seguir tomando posiciones de seguridad, de bioseguridad y de prevención. Buenos días, Carlitos. Gracias. Ramiro, un gran saludo a la distancia, como siempre, usted es muy gentil. Efectivamente, yo provengo de una familia de educadores, tengo pues tíos, abuelos, tatarabuelos, rectores universitarios y fundadores de escuelas y universidades. Y en la parte médica, sí, efectivamente, tengo hermanos médicos y tíos médicos. Tengo de alguna manera en la sangre esta motivación que nos hace mucho darle este énfasis a lo que es el servicio social a través de la Facultad de Ciencias Médicas. El tema de fondo que plantea señor Cepeda, yo creo que hay que contextualizarlo también en el entorno. No es posible que nosotros tengamos una reactivación aparente porque nuestros estudiantes y los jóvenes, todos nos consta que están yendo a fiestas, que están yendo a parques, que están yendo a gimnasios, que están participando en todas las actividades sociales que pueden haber entre jóvenes, y resulta que la única actividad a la que ellos no participan son en la parte educativa. Esto es una especie de hipocresía social, porque todos sabemos que nuestros niños y nuestros jóvenes están fuera de casa y están participando en todo lo que son las actividades de la vida cotidiana. Y tal vez el sitio más seguro son precisamente los colegios, las escuelas y las universidades, porque como hay cultura piramidal, a través de los controles internos uno puede también hacer supervisión de los estados de salud de los estudiantes. Entonces, yo sí creo que esto es un movimiento colectivo que nos tenemos que poner de acuerdo todos en general para hacer que la actividad, la reactivación, no solamente económica, sino social, productiva y sobre todo desde el punto de vista educativo tiene que darse. Ustedes saben que la educación no es solamente la parte formal, y de lo contrario no necesitáramos ni siquiera los colegios, las escuelas o las universidades, porque simplemente uno coge un libro y se ponga a estudiar. Gran parte del proceso educativo tiene que ver no solamente lo cognitivo propiamente, sino lo que llaman estas habilidades blandas, que son otros elementos que dan un entorno educativo perfecto, que llevan al estudiante a reflexionar, a profundizar, a investigar, a interrelacionarse, a comportarse, a saber exponer, a saber crear una serie de elementos que solamente le da la educación presencial. Y no quiero decir que esto tiene algo que ver con que la educación online no sirve. Sí, la educación online es muy importante, pero es un elemento de educación para otro perfil de estudiante que está necesitando la educación online porque su entorno, sus circunstancias laborales, de ubicación geográfica o de madurez, necesitan ellos complementar su educación. Entonces, yo creo que el país tiene que ya movilizarse. En realidad, tal vez por el entorno que a veces nos toca a nosotros vivir en el día a día, no nos damos cuenta el daño que se le hace a la población, sobre todo los más vulnerables, los más necesitados, cuando se le conculca la opción de ir a su escuela, a su escuelita, a su colegio, a su instituto de formación, a su centro artesanal, porque de alguna manera estamos retrasando un proceso natural de instrucción, de evolución y de formación que tiene que tener nuestra colectividad. Así que yo sí hago un llamado a que realmente hagamos cruzadas en ese sentido, porque el país no puede estancarse y no puede quedar así. Hay muchos países que ya la vida es normal. En España los colegios, las escuelas, las universidades están ya funcionando. Lo están haciendo también en Estados Unidos, en muchísimos países. Nosotros tenemos un índice de vacunación bastante alto per cápita. Creo que toda esta campaña del gobierno está dando resultados.
y debemos ser de los países latinoamericanos, y lo estamos viendo en las estadísticas, los países que más éxito están teniendo vacunación. La última estadística es 400 y pico mil personas en un solo día vacunados. Realmente estamos haciendo un gran trabajo. También tenemos nosotros que sacar orgullo y pecho de lo que nosotros somos capaces de hacer cuando nos ponemos de acuerdo como sociedad. Estamos entrevistando al doctor Carlos Ortega Maldonado, canciller de la UES. Le paso la entrevista a mi compañero Javier Segarra, que está en plataforma. Javier, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. La verdad que cuando hay esta alianza entre el sector público y el sector privado, y más aún con los centros de educación superior como el de la UES, esto refleja que cuando se quieren hacer las cosas se pueden hacer, doctor. Sin duda, yo creo que la alianza tiene que ser formal e informal, porque cuando las instituciones tenemos la infraestructura adecuada, y yo diría que la mayoría de las instituciones la tiene que ponerla al servicio de la colectividad, porque el país es uno solo y las necesidades del resto realmente son de todos. No podemos mirar a un lado cuando existe una crisis como la que hemos vivido, y eso es lo que nos tocó hacer a nosotros como universidad. Creo que activamos también nuestra área de investigación a través del Centro de Investigaciones de la UES y la UES Biolab, y el hecho que hayamos también estado presentes para todo lo que son las pruebas COVID y las pruebas rápidas, que nos dio la capacidad de llegar a más de 90.000 pruebas que llevamos haciendo en el país. Nos dio también la posibilidad de poder acudir a áreas, a regiones, cantones, pueblos que normalmente no tenían acceso a pruebas y poder saber cuál era su situación de contagios. Entonces, de alguna manera creo que es una responsabilidad social que tenemos las universidades en ese sentido, pero no solamente como instituciones de educación superior, sino que toda la población en un caso de crisis como la que hemos vivido tiene que acudir con lo que tiene que realmente juntar fuerzas y juntar ánimos para enfrentar adversidades como las que hemos tenido. Nosotros, esta pandemia es como una guerra, sino que esta es una guerra desde el punto de vista que afecta a la salud, no es una guerra que devasta pueblos o mata gente en una guerra convencional. Y en un momento como eso todos tenemos que acudir a este llamado de la patria, a ayudar y a contribuir de alguna manera, a aportar con lo que tenemos. No era hora de decir qué nos dan, sino qué damos. Así que esa fue la filosofía de la UES y yo creo que hemos cumplido y nos sentimos satisfechos de haber sido parte de este esfuerzo, que todavía no concluye. Y solamente una última cosa antes de darle paso a Alberto Quintana. Sí, hay que felicitarlo de la Universidad de Espíritu Santo porque es un logro importante, es un aporte importante, es la ayuda que requería la ciudadanía porque no hay condición social para ser atendidos en la UES, sino que simplemente está al servicio. Así que felicitaciones, doctor Ortega. Gracias, Javier. Un gusto de escucharlo y verlo a los tiempos. Y también quería compartir con usted, a través del Centro de Investigaciones, nosotros logramos producir cerca de 50 papers que fueron compartidos internacionalmente con la comunidad científica, en donde exponíamos la experiencia de Guayaquil. Incluso hemos aislado una gran cantidad de virus para poder compartir internacionalmente con otros centros científicos la mutuación del virus y las distintas cepas. Y creo que ha sido un interesante trabajo que ha llevado a cargo el Instituto de Investigaciones de la UES, que lo dirige el científico Fernando Espinosa. Alberto Quintana continúa con la entrevista, doctor Ortega. Gracias, doctor. ¿Cómo le va? Mientras lo escuchaba, pensaba, para utilizar el término correcto, porque veo que esa dinámica que tiene la academia, en este caso la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, pues no se detiene, ¿no? Y precisamente no sé exactamente si es replanteo, reorientación, el término correcto para decir hacia dónde va la universidad cuando pues superemos este tema de la pandemia. Haciendo énfasis en aquello, no se ha detenido, vemos que se reinventan cada día, pero sin lugar a dudas va a haber una reorientación
del rol de la universidad, pues el momento en que superemos esta temática, doctor. Gracias, don Alberto, por su inquietud que me permite un poco vislumbrar algo. En realidad, nosotros decimos que estamos en constante evolución y hoy día decimos que estamos en constante innovación. Realmente, la pandemia también nos da oportunidades y la crisis de presencialidad que provocó el cierre de los centros de educación, de alguna manera nosotros lo aprovechamos para adelantar una serie de proyectos de desarrollo físico, tecnológico, de infraestructura, de equipamientos y de formación, porque el no tener casi un año a los estudiantes en nuestro campus nos ha dado la oportunidad de hacer las adecuaciones que nosotros teníamos que hacerlas y que iban a ser bastante complicadas porque no puede aislar la universidad cuando está en pleno funcionamiento. Entonces lo que hicimos fue adelantar todo nuestro plan de desarrollo 2020-2030 desde el punto de vista físico y tecnológico, y la universidad durante este tiempo lo que ha estado es desarrollando toda esta parte que tenía en proyección, y yo le diría que en 3 meses más la universidad la tenía completamente como usted lo dice, reinventada o reestructurada, incluso adecuando los más modernos y nuevos sistemas de pedagogía que hoy día pululan en el mundo, sobre todo en las universidades íconos, como lo es Monterrey, por ejemplo, o la misma Arizona o Navarra, a quien con frecuencia hemos visitado para observar sus desenvolvimientos, sus desarrollos. Entonces, nuestro estudiante, ahora que regrese a la presencialidad completa el 1 de septiembre, va a encontrar una universidad completamente reformulada desde el punto de vista de su tecnología, su infraestructura de equipamientos, laboratorios, y desde el punto de vista paisajista también creando el ambiente más adecuado para el estudio y la reflexión. Hoy día tenemos estudiantes presenciales, sobre todo los que es importantísimo tenerlos en contacto con los simuladores y con los equipos. Ustedes saben, nosotros tenemos medicina, tenemos odontología, tenemos enfermería, tenemos ingenierías civil, por ejemplo. Los estudiantes tienen que estar manejando todas las tecnologías que implican esas profesiones, que no pueden ser simplemente leerlas en un libro, sino que tienes que practicar con dentaduras, con bocas, con los simuladores para hacer las operaciones laparoscópicas, o con los teodolitos para hacer las mediciones o medir las resistencias de todo lo que son los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera estamos ya en este proceso de reactivación. Y creo que de alguna manera esto no debe ser una isla ni una excepción. Yo creo que esto es un poco la voluntad del colectivo de instituciones de educación, porque es necesario, como decía anteriormente, que entremos ya a un proceso de normalidad. El mundo sigue, gira y avanza, y correcto, nosotros no nos detener. Ahora, en el trazado de ese camino, doctor, finalmente, en el trazado de ese camino que lleva a la innovación y que los ha tenido pues en estos días ocupado delineando ya lo que va a ser el futuro, básicamente esos dos componentes, el que tiene que ver con vinculación con la comunidad o con la sociedad, como se lo quiera ver, y el tema que tiene que ver con tener en consideración todos esos aspectos para combatir los efectos negativos que tiene el cambio climático. ¿Qué tanta importancia le han dado ustedes en esta reorientación que van a ofrecer pues, a la comunidad estudiantil? Bueno, nuestra institución tiene distintas áreas del saber o disciplinas. Obviamente nos hemos enfocado más en las partes que tienen que ver con salud y ciencias médicas, pero también nuestra escuela de medio ambiente y de ecología también hace su parte en lo que corresponde a sus áreas, y tenemos y queremos siempre estar presente en donde como academia podemos nosotros aportar con nuestros estudios, nuestros análisis o nuestra opinión.
yo creo que la sociedad entera no puede ni va a poder evolucionar y progresar si no cuida todo lo que es su medio ambiente. Hace pocos días filosofábamos sobre las necesidades, sobre las hazañas de este señor Branson y este señor Bezos, que están haciendo estas aventuras al espacio y la misión que tenemos en Marte. Y en esa reunión nos cuestionamos y nos preguntamos por qué no nos concentramos primero en salvar la Tierra, en salvar nuestro planeta, que está siendo tan afectado por la contaminación, por los plásticos, por la basura que hay en los mares, por todo lo que estamos viendo de este cambio climático, y también por la pobreza del mundo, que realmente no tiene paz, entre otras cosas, porque no hay un desarrollo, no hay una justicia, una equidad social. Entonces, ¿hasta qué punto como personas no debemos cuestionarnos la cantidad de recursos que se gastan para ir a conquistar Marte o para ir a la Luna o para estar en el espacio cuando el planeta todavía está enfermo, todavía no lo hemos curado? Y no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de una cura social, que son las cosas que nos están pasando. Y si vemos ya, nos metemos en la parte política, Latinoamérica, lo que estamos viendo, esta explosión que están habiendo en los distintos países, en Cuba mismo, no es más que una explosión social, de una insatisfacción social, que de alguna manera tenemos que poner atención y no mirar a otro lado, porque el hecho que no nos esté pasando aquí ahora, pese a lo que pasamos en octubre, no significa que tenemos una corresponsabilidad como seres humanos de que no hemos logrado resolver los problemas propios que tenemos como colectividad. Correcto, por eso mi pregunta lo llevaba por ese sendero, porque ese es el espacio, la academia es el espacio para el debate y para cuestionar estos aspectos del día a día. Señor Canciller, muchísimas gracias por atendernos. Carlos, querido, mandarte un abrazo, Carlitos, ya nos vemos personalmente. Gracias por tus respuestas. Gracias. Y por atendernos. Gracias a todos ustedes, muchas gracias por la gentileza. Gracias, ya nos vemos con Carlos Ortega. Muy bien, cuando son las 9:52 fue el canciller de la Universidad de Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Muy grato poder hablar de todos estos temas, ¿no? Porque realmente eso es el día a día. Qué bueno, ¿no? 100.000 vacunados solamente en la Universidad de Espíritu Santo esperan cumplir hoy, más tardar mañana. 100.000 personas vacunadas. Oye, impresionante. Impresionante. Y te digo una cosa, que la voluntad, que es muy importante en todas las acciones de la vida, pues, ¿no? La actitud, la voluntad. Y él estuvo desde el principio de la voluntad, ¿no? Yo lo veo bien, también lo veo en la Católica, también en la SPOL, también, pero él comenzó. Claro, en la Ecotec también. Pero por eso nosotros decimos siempre, ¿no? Y mira, a mí me da gusto, Javier, ayer decía el vicepresidente Alfredo Borrero una frase, ¿no?, que nosotros utilizamos a diario aquí. O sea,